Seguimos con nuestro curso con el tema de cálculo de líneas trifásicas equilibradas con varios receptores. Por lo general, en una instalación trifásica se conectan cargas trifásicas y también cargas monofásicas, que están todos sobre la misma línea. Para calcular la corriente total, el factor de potencia de la instalación, la potencia total instalada, se debe hacer lo siguiente. Primero, calcular las potencias activas y reactivas de cada una de las cargas. O sea que debemos calcular P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3 y luego sumarlas algebraicamente, de manera a obtener el triángulo de potencia total de la instalación. Porque al sumar todas las P vamos a tener una P total, al sumar todas las Q vamos a tener una Q total y luego tenemos el triángulo de potencia y podemos sacar por Pitágoras la potencia aparente total, el ángulo entre la tensión y la corriente, y con eso sacamos el factor de potencia. Vamos a ver un ejemplo. Se tiene una instalación industrial que consta de los siguientes receptores: un motor trifásico de 5 kW y factor de potencia 0,85. Tres motores trifásicos de 3 kW y factor de potencia de 0,8. Un horno trifásico de 5 kW, 15 motores monofásicos de 2 kW y factor de potencia 0,65 y 9 calefactores monofásicos de 1 kW. Las potencias indicadas en los datos de los motores, para agilizar la resolución de este problema, ya colocamos la potencia activa consumida por el motor. Vamos a suponer que vengan los datos de tensión y de corriente en la placa del motor. Entonces nosotros debemos de aplicar la fórmula de potencia activa trifásica, ya que es trifásico, raíz de 3 V por I por el factor de potencia. Porque ustedes saben, y ya vimos anteriormente, que la potencia indicada en la placa del motor es la potencia mecánica y no la potencia eléctrica. Entonces eso debemos de tener en cuenta. Con los datos de tensión de trabajo, corriente que consume y factor de potencia, calculamos la potencia activa que consume el motor. El horno trifásico de 5 kW es una carga resistiva. Por lo tanto, ya aplicamos otro concepto. Las cargas resistivas no consumen potencia reactiva. Y acá los calentadores también. La tensión de línea es de 380. Usamos la tensión de la red normal de la ANDE. Entonces nos pide calcular la potencia total instalada, el factor de potencia de la instalación, la corriente de la línea y la potencia reactiva de la batería de condensadores para mejorar el factor de potencia a 0,95. Si todos están funcionando al mismo tiempo. Esa va a ser la condición de cálculo del capacitor. La solución. Vamos a la carga número 1, al motor. El motor consume una potencia de 5000 watts. Y nos da su dato, factor de potencia 0,85, coseno de phi 1. Entonces yo tengo que sacar este valor o calcular este valor de phi sub 1. ¿Cómo hago? Con la calculadora. Sin coseno 0,85 igual. Me debe dar 31,8 grados. Luego aplico la fórmula de potencia reactiva, que es Q igual a P por tangente del ángulo del factor de potencia, que es de 38. Entonces va a ser 5000 por
tangente de 31,8 y eso me da 3100 volt-ampere reactivo. Inductivo porque es motor. Vamos a la segunda carga. Hay 3 motores que consumen 3000 watts, dice, con un factor de potencia de 0,8. Entonces la potencia 2 va a ser igual a 3 por 3000 y eso es igual a 9000 watts. El ángulo phi sub 2, ¿cómo voy a calcular? Si coseno 0,8 igual, y eso me va a dar 36,9. Pongo como dato acá en mi fórmula, P2 es igual a Q2 es igual a P2 por tangente phi 2. Y ya pongo la potencia total, que es 9000 por tangente de 36,9. Y eso me da 6750 volt-ampere reactivo. La potencia de la carga 3, esa es una carga resistiva. Entonces, no consume potencia reactiva. Q3 es 0. Solamente tiene P3 que es 5000 watts. Ahora bien, los motores. 15 motores monofásicos que se conectarán entre las fases y el neutro. ¿Y cómo vamos a conectar? Vamos a conectar en forma equilibrada. 5 motores en R, 5 motores en S y 5 motores en T, todos con respecto al neutro. Consumen 2000 watts, como que hay 15, multiplicamos por 15 y tengo 30.000 watts. El factor de potencia de ese motor es 0,65. Por lo tanto, si coseno 0,65 igual, me va a dar 49,5 grados. Y eso voy a llevar en la fórmula de potencia reactiva. Q4 va a ser igual a P4 por tangente de phi 4. 30.000 por tangente de 45 y eso me da 35.125 volt-ampere reactivo. Ahora bien, tenemos los calefactores trifásicos. Hay 9 en total. Entonces vamos a colocar o conectar 3 por cada fase. La potencia total que consume va a ser 9 por 1000, 9000 watts. Y como que es resistivo, no consume potencia reactiva. Q5 va a ser 0. Ahora bien, para calcular la potencia total debemos de sumar las potencias de cada una de las cargas, la potencia activa, me refiero. Entonces, P total va a ser igual a P1 más P2 más P3 más P4 y más P5. 5000 más 9000 más 5000 más 30.000 más 9000 me da 58.000 watts. Luego, para calcular la potencia reactiva total, hago lo mismo. Q total es igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4 y más Q5. Y eso me sale 44.975 volt-ampere reactivo. Esos valores son valores del triángulo de potencia del sistema de cargas. P total y Q total ya tengo. Entonces me falta calcular la potencia aparente total, que va a ser igual a raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado raíz por Pitágoras. Y me da 73.394 volt-ampere. Luego, el factor de potencia, ¿cómo puedo calcular? El coseno del ángulo phi es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de phi es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y me da 0,79. Menor que lo que exige la ANDE, 0,92. Luego, para calcular la corriente total, aplico la fórmula de potencia activa trifásica total.
y despejo la corriente de línea. Y de línea es P total sobre raíz de 3 por B de línea por el coseno de phi total. Reemplazo eso, coseno de phi total 0,79, B de línea 3,80, P total 58.000 y eso me da 112 amperios. Siguiendo con el problema, calcularemos ahora la potencia reactiva de la batería o banco de capacitores para mejorar el factor de potencia a 0,95. Nuestro factor de potencia salió coseno de phi 0,79, menor que 0,92. Ahí hay una ligera multa que le va a aplicar la ANDE, pero nuestro problema nos pide corregir a 0,95. Para calcular el ángulo phi hacemos como dijimos hace rato en la calculadora, sin coseno 0,79 igual, y nos da 37,8 grados. La misma cosa para calcular el ángulo phi prima. Sin coseno 0,85 igual, y me va a salir 18,2. Entonces aplicamos la fórmula que ya habíamos deducido anteriormente. Q del capacitor es igual a P por tangente de phi menos P por tangente de phi prima. Y reemplazamos, P salió 58.000 por tangente de phi, que es 37,8 menos 58.000 por tangente de 18,2. Y eso me da 26 kVAr. Entonces el capacitor va a ser de 26 kVAr, 380 volt, 50 Hz. O el aproximado superior más cercano, el comercial, ¿se entiende, verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El valor comercial para comprar tiene que ser el más cercano y superior a este valor calculado. Vamos a ver ahora el tema de caída de tensión en las líneas de corriente alterna trifásica. ¿Por qué ocurre la caída de tensión? Cuando la distancia entre el centro de distribución de energía eléctrica y la carga supera los 30 o más metros, generalmente debido a la resistencia del conductor, existe una caída de tensión. Entonces podemos dar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la entrada de la red de la ANDE y detrás del medidor tenemos 220 volts, el valor nominal de la tensión. Y nuestra casa se encuentra de la pilastra donde está el medidor de la ANDE unos 80 metros. Entonces, si ponemos un conductor, por decir, de 4 milímetros cuadrados, lo más probable es que en nuestra casa, cuando empiecen a funcionar los artefactos eléctricos, la tensión no sea de 220, sino que va a ser, por dar un número, de 200. ¿Por qué? Porque ese conductor que lleva la energía eléctrica tiene resistencia. Y ahí se va disipando la tensión debido a esa resistencia. El porcentaje de caída de tensión se define como la tensión de entrada, que va a ser la tensión en nuestro medidor, menos la tensión de la carga sobre la tensión de entrada. La tensión de la carga va a ser la tensión que tenemos allá en nuestra casa a los 100 metros cuando empiecen a funcionar los receptores. El delta V, se le llama esto, es la caída de tensión en voltios. Y la caída de tensión en voltios va a ser el porcentaje de caída de tensión por la tensión. Este porcentaje de caída de tensión está
en el reglamento de la ANDE ya normalizado. Por ejemplo, entre 1 y 2% para alimentadores. Para cargas de calefacción o motores, máximo 5%. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber para hacer los cálculos. Esos cálculos vamos a hacer más adelante en el módulo de proyectos y cálculos. Bueno, cuando hay una excesiva caída de tensión, por ejemplo, ¿cuál es un síntoma? Las lámparas incandescentes se prenden pero no con su luminosidad normal. Se prenden medio anaranjado. Las lámparas fluorescentes van a estar ahí titilando y nunca se van a encender. Esos son síntomas de baja tensión en la instalación. La heladera va a arrancar y parar, va a arrancar y parar, y si no desconectamos se va a quemar. Entonces, esa cosa tenemos que hacerle notar a nuestros clientes para que después nos llamen y solucionemos su problema. Como todos sabemos, las líneas que transportan la energía eléctrica son conductores eléctricos, como dijimos, y tienen una cierta resistencia. La resistencia en esos que tienen esos conductores ustedes pueden ver en el catálogo de la INPACO. Pueden bajar de internet, ponen el catálogo de INPACO y se baja. Entonces esa resistencia nos da en ohm por kilómetro. Por lo tanto, a medida que aumenta su longitud, aumenta la resistencia y ya se producen pérdidas de potencia que son I cuadrado por R, como ustedes saben. También hay que pensar que la resistencia de los conductores de la línea están conectados en serie con los receptores y que al ser recorrido por la corriente ocasiona esa caída de tensión. De tal forma que la tensión que llega al receptor es menor que la que existe en el principio de la línea. El principio de la línea, ¿qué va a ser? Nuestro medidor de energía eléctrica, ahí la salida del medidor, o en el tablero general de nuestra instalación. Ese es el principio de la línea. Y el final de la línea va a ser el final donde está el receptor. En las líneas monofásicas, en las líneas trifásicas aparece una caída de tensión que va a ser igual a delta V R por L por coseno. Esta tensión se restará de la tensión de fase de la tensión fase neutro, que es la de la entrada. Entonces tenemos que la caída de tensión en la línea va a ser raíz de 3 por la caída de tensión de la fase y obtenemos la caída de tensión total, donde delta V es igual a caída de tensión en la línea, RL resistencia de la línea y L corriente de la línea y coseno de phi factor de potencia. Como vimos anteriormente, la resistencia del conductor de la línea es ρ por L sobre S. Si yo reemplazo el valor acá en esta fórmula, entonces tengo que la sección va a ser igual raíz de 3 ρ por la longitud de la línea por la corriente de la línea por el factor dividido la caída de tensión, donde esta P o ρ, como estaba diciendo, es la resistividad del conductor en ohm milímetro cuadrado por metro, que ustedes ya vieron en física aplicada. Esta fórmula ustedes ya conocen, ya dieron en física aplicada. Entonces esta fórmula ya tenemos que guardar nosotros en un costado de nuestro cuaderno donde vamos a tener nuestro formulario. Porque no es fácil de tener todas las fórmulas en la cabeza, pero si uno practica enseguida se le queda todo también. Entonces tenemos acá la fórmula
de cálculo de la sección de un conductor para un determinado voltaje de caída de tensión. Lo que debemos de tener en cuenta es que la resistividad del conductor varía con la temperatura. Más adelante vamos a ver la tabla de la resistividad o de la conductividad en función a la temperatura y al tipo de conductor. Entonces eso vamos a ver más adelante. Ahora bien, tenemos un problema acá. Dice lo siguiente. La acometida de un edificio de vivienda consta de 3 conductores más el neutro y posee una longitud de 50 metros. La potencia prevista para el edificio es de 35 kW con un factor de potencia de 0,85. Se trata de calcular la sección de los conductores de la línea teniendo en cuenta que la caída de tensión no puede superar el 1% de la tensión de alimentación. La tensión de alimentación entre fases es de 380 volts y los conductores son unipolares aislados, bajo ducto. Bueno, lo primero que tenemos que calcular y podemos calcular es directamente la corriente en la línea que sacamos de la fórmula de potencia trifásica equilibrada. Y de línea es igual a potencia total dividido raíz de 3 por V de línea por el factor de potencia. Y eso me da 63 amperes. Luego calculo la caída de tensión en voltios. El máximo permitido es 1%. Entonces, delta V va a ser 380 por E en porcentaje, dijimos. Y el porcentaje es 1%, que es 1 dividido 100. Y eso me sale 3,8 voltios. Todos esos valores reemplazo entonces ahora en la fórmula de la sección. Raíz de 3 por la resistividad, por la longitud, por la corriente de línea, por el factor de potencia dividido porcentaje del valor de la caída de tensión. Y eso me da 21 milímetros cuadrados. Veo en la tabla y obtengo que 25 milímetros es la sección comercial inmediata superior a la calculada. Entonces tengo que verificar en la tabla cuántos amperios puede llevar 25 milímetros cuadrados y me dice que es 64 amperes. Y yo tengo calculado 63 amperes en la línea. Entonces puedo usar ese conductor sin ningún problema. Resumen. Los sistemas trifásicos de corriente alterna son utilizados en generación, transporte y distribución. Entre las ventajas se pueden citar: se tiene dos tensiones diferentes que son 380 y 220 volts. Esa es una gran ventaja para la baja tensión, ¿verdad? Para nosotros los usuarios menores y para los industriales. Ahorro en la sección de los conductores en las líneas trifásicas. Mayor rendimiento y mejora de las características de los alternadores, transformadores y motores. Esas son las grandes ventajas de la corriente alterna trifásica. Un alternador trifásico proporciona a su salida 3 tensiones. Y estas tensiones, como vimos, son senoidales y del mismo valor eficaz y también la misma frecuencia, pero están desfasados entre sí 120 grados eléctricos. Denominamos tensión de línea a la tensión que aparece entre dos conductores de fase. O sea, la definición de tensión de línea. Y tensión de fase es la tensión que aparece entre los extremos de un conductor de línea y el conductor de fase.
A la corriente que parte de la línea hacia la carga se le denomina corriente de línea. O sea que es la corriente que circula por el conductor de línea. Y a la corriente que fluye por cada una de las fases de las cargas se denomina corriente de fase. Luego tenemos las relaciones. V de línea es igual a raíz de 3, V de fase, y de línea igual a I de fase cuando están conectados en estrella con neutro. Y si está conectado en triángulo, V de línea igual a V de fase, y la corriente de línea es raíz de 3 por la corriente de fase. Todo esto tenemos que manejar muy bien, esos conceptos. Para calcular la potencia de una carga trifásica equilibrada que esté conectada en estrella o en triángulo, se pueden utilizar estas fórmulas. Potencia activa es igual a raíz de 3, V de línea y de línea por el factor de potencia. ¿Por qué nosotros recomendamos estos valores? Generalmente la potencia activa se puede calcular de la carga, no hay ningún problema. La tensión es de la red y el factor de potencia también viene asignada a la carga, y lo que falta calcular es la corriente de línea. Despejamos y obtenemos la corriente de línea. ¿Por qué es importante esa corriente de línea? Porque con esa corriente de línea vamos a dimensionar los conductores que llevan la corriente en esa línea y también las protecciones. Por eso es lo que nos usamos la fórmula de potencia trifásica equilibrada en función a la corriente de fase. Luego tenemos la potencia reactiva, raíz de 3, V de línea, cambia, en vez de coseno ya es seno. Y la potencia aparente, raíz de 3, V de línea y de línea. La potencia aparente es la potencia total y debe ser la potencia de nuestro transformador o de nuestro generador. Tenemos que tener en cuenta que los generadores y transformadores se dimensionan en volt-ampere. ¿Por qué? Porque deben soportar o entregar la suma de la potencia activa más la reactiva de toda la instalación. Para el cálculo de la sección de los conductores tenemos esta fórmula ya deducida anteriormente. Sección raíz de 3, resistividad por L por I de la línea por el factor de potencia dividido la caída de tensión en volt. O podemos usar raíz de 3 por la longitud por la corriente de la línea por el factor de potencia dividido la conductividad. ¿Por qué? Porque la resistividad es la inversa a la conductividad. Y es importante tener en cuenta que la resistividad y la conductividad varían con la temperatura y el tipo de cable. Entonces acá nosotros colocamos una tabla orientativa para poder tener el valor de la resistividad de la conductividad del conductor. Disculpen, de la conductividad del conductor. Para cables PVC que pueden aguantar 70 grados, la conductividad es 48,5 metro ohms milímetro cuadrado. Y si es cable XLPE es 45,5 metros sobre ohms milímetro cuadrado. Y ahí abajo está para el aluminio. Y G sub 0 es la conductividad a 20 grados centígrados, la que se obtuvo en un laboratorio. Entonces esto tenemos que tener en cuenta para los siguientes problemas que haremos en los siguientes módulos.